F1. Incertidumbres. ¿Colapinto se queda o no en la Fórmula 1 para 2026? El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es, sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados dentro del paddock. Nos encontramos en un momento decisivo. El mercado de pilotos se mueve con intensidad, los equipos definen proyectos a largo plazo y, entre rumores y declaraciones oficiales, la gran incógnita sigue siendo la misma. ¿Seguirá el piloto argentino en la categoría reina en 2026 o su aventura en la F1 quedará como un capítulo breve, lleno de expectativas y frustraciones? Para comprender la magnitud de esta pregunta, hay que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo comenzó la travesía de Colapinto en la Fórmula 1. Su desembarco en la Williams en 2024 no fue casualidad. La presión de toda una nación, hambrienta de volver a tener un representante competitivo después de décadas, coincidió con la apuesta de una escudería necesitada de juventud y frescura. El marketing jugó un papel clave. Argentina es un mercado enorme, apasionado por el automovilismo, y ver su bandera en la parrilla prometía un impacto mediático inmediato. Pero la Fórmula 1 no es un cuento de hadas. Tras un arranque prometedor, con destellos de talento y actuaciones que despertaron ilusión, llegó el golpe de realidad. Un accidente en el Gran Premio de Las Vegas marcó un antes y un después. Desde ese momento, los errores comenzaron a acumularse, las dudas se multiplicaron y lo que era el nuevo ídolo latinoamericano pasó a ser el joven que tal vez subió demasiado pronto. Del hype a la presión. La narrativa alrededor de Colapinto cambió en cuestión de meses. En 2024, los titulares hablaban de una futura estrella. En 2025, el discurso se volvió más crítico. El paso al Alpine, considerado un salto hacia adelante en términos deportivos, terminó convirtiéndose en una carga extra. Ya no era simplemente un rookie con margen de error, era el elegido de un equipo oficial, con un proyecto en reconstrucción y con dirigentes exigentes como Flavio Briatore observando cada movimiento. Briatore, fiel a su estilo directo y polémico, no tardó en dar declaraciones que pusieron más presión sobre el argentino. Quizás llegó demasiado temprano a la Fórmula 1, admitió en Zandvoort. Para el italiano, los monoplazas actuales son extremadamente complejos, rápidos y pesados, y tal vez Colapinto necesitaba 1 o 2 años más de formación. Sus palabras retumbaron en la prensa. ¿Se equivocó Alpine al apostar por él? Briatore, entre la crítica y la autocrítica. Lo más sorprendente fue que el propio Briatore reconoció, de manera inusual, una cuota de responsabilidad. Admitió que pudo haber fallado en la gestión emocional del piloto. Tal vez pusimos demasiada presión sobre él. Los pilotos son seres humanos, no robots. Hay que entender lo que pasa en la cabeza de estos chicos, afirmó. Esa reflexión abrió un debate más profundo. ¿Es la Fórmula 1 un ambiente que quema demasiado rápido a los jóvenes talentos? Colapinto no es el primero ni será el último en enfrentar este dilema. La historia está llena de pilotos que llegaron con cartel de estrellas y se vieron devorados por las exigencias de la categoría. La diferencia es que, en su caso, hay una nación entera detrás, lo que multiplica la presión y convierte cada error en una tragedia deportiva nacional. Wolff, la diferencia entre promesa y realidad. Desde la vereda de enfrente, Toto Wolff, jefe de Mercedes, ofreció una visión más analítica. Según él, el problema no es solo el talento de Colapinto, sino el contexto. Cuando los pilotos jóvenes llegan a equipos pequeños, las expectativas son mínimas. Nadie espera milagros, y eso les permite brillar. En cambio, cuando llegas a un equipo con foco mediático y altas exigencias, la presión puede ser aplastante, explicó. La frase resume a la perfección la situación actual. Colapinto pasó de ser una promesa sin obligaciones a convertirse en un foco de críticas cada fin de semana. Esa transición, según Wolff, es lo que marca la diferencia entre construir una carrera sólida o ver cómo el sueño se desmorona rápidamente. Bowles, el recuerdo del debut. El tercer protagonista en esta discusión es James Bowles, actual jefe de Williams y uno de los hombres que le dio la primera oportunidad en Silverstone. Para él, el problema es claro, el nivel de exigencia en equipos de fábrica es descomunal. Recordó con nostalgia el primer test de Colapinto. Él pensaba que era su única chance y yo le dije, no importa el tiempo de vuelta, disfruta. Y así fue, se relajó y mostró todo su potencial. Pero ese clima distendido desaparece en la élite. Hoy, un par de décimas te mandan al fondo de la parrilla. El margen de error es mínimo. Lo que antes era un aprendizaje, ahora es un castigo inmediato, señaló Bowles. Este análisis coincide con una realidad objetiva. El grid de la F1 actual es el más apretado de los últimos años. Entre el primer y el último piloto hay diferencias ínfimas. Cualquier error, cualquier duda,
significa perder posiciones y credibilidad. Un símbolo nacional en riesgo. Más allá de los datos técnicos y las declaraciones de los dirigentes, hay un factor que no puede pasarse por alto: el peso simbólico de Colapinto. En un deporte donde la presencia latinoamericana ha sido intermitente, tener un argentino en la F1 es un elemento clave de marketing y expansión de audiencia. Para Liberty Media, organizadora del campeonato, la permanencia de Colapinto no es solo una cuestión deportiva, es también estratégica. El problema es que la Fórmula 1, pese a sus intereses comerciales, sigue siendo un ecosistema brutalmente meritocrático. Si los resultados no llegan, ningún pasaporte ni ningún mercado emergente son suficientes para garantizar un asiento. Hoy, el futuro del argentino depende directamente de sus actuaciones en las últimas carreras de 2025. Briatore espera resultados inmediatos, Wolff alerta sobre los riesgos de la presión, y Bowles recuerda que el talento está allí, solo necesita un entorno adecuado. La gran incógnita se mantiene: ¿veremos a Franco Colapinto en la parrilla de 2026 o su aventura quedará en pausa, a la espera de una segunda oportunidad? La temporada 2025, luces y sombras. Para entender las dudas actuales, hay que repasar lo que ha sido la temporada 2025 de Franco Colapinto con Alpine. El inicio estuvo marcado por un entusiasmo renovado, nuevo equipo, nuevas oportunidades y la posibilidad de demostrar que podía liderar un proyecto a mediano plazo. Sin embargo, la realidad fue mucho más complicada. En las primeras carreras, Colapinto mostró cierta velocidad en clasificación, pero su inconsistencia en ritmo de carrera encendió las alarmas. Mientras su compañero de equipo conseguía puntos con relativa regularidad, el argentino parecía estancado. La prensa internacional comenzó a destacar que, más allá de la pasión de los fanáticos, los números no respaldaban su continuidad. Los errores estratégicos del equipo tampoco ayudaron. En Mónaco, una parada en boxes mal ejecutada lo dejó sin posibilidades de sumar puntos. En Canadá, un problema de fiabilidad le obligó a abandonar cuando marchaba en zona de puntos. Sin embargo, lo más preocupante llegó en Austria, donde un error propio lo dejó fuera de pista en la primera vuelta, generando fuertes críticas sobre su capacidad de mantener la concentración bajo presión. El accidente con Tsunoda, un punto de quiebre. Uno de los episodios más comentados de 2025 fue el incidente con Yuki Tsunoda en el Gran Premio de Hungría. Colapinto intentó un adelantamiento agresivo y terminó en contacto con el piloto japonés, lo que provocó un abandono doble. Las imágenes se viralizaron de inmediato y las críticas no se hicieron esperar. Briatore, visiblemente molesto, declaró que ese tipo de errores eran inaceptables en la Fórmula 1 moderna. La frase cayó como una bomba. Muchos interpretaron que el italiano ya había perdido la paciencia con el argentino. Otros, en cambio, señalaron que era una muestra más de la dureza con la que se mide a los rookies en comparación con pilotos experimentados que cometen fallos similares sin recibir tanta repercusión mediática. La presión mediática en Argentina. Mientras tanto, en Argentina, la cobertura de la prensa deportiva alcanzó niveles inéditos. Cada carrera de Colapinto se transmitía con análisis detallados, programas especiales y debates interminables. El piloto pasó de ser un héroe nacional a convertirse en el blanco de críticas despiadadas. Los titulares variaban entre la esperanza y la decepción. El Messi del automovilismo se transformó rápidamente en ¿está preparado Colapinto para la élite? Este péndulo mediático no hizo más que aumentar la presión sobre un joven que, con apenas 22 años, debía cargar sobre sus hombros el peso de la historia. Comparaciones inevitables. La situación también despertó comparaciones con otros casos. Muchos recordaron lo ocurrido con Pastor Maldonado, que combinó momentos brillantes, como su victoria en Barcelona 2012, con una larga lista de incidentes. Otros mencionaron a Sergio Pérez, que tras una primera etapa complicada en McLaren logró reinventarse y construir una carrera sólida en la F1, alcanzando incluso victorias con Red Bull. El mensaje era claro: un mal inicio no significa el final, pero la clave está en cómo se gestiona la adversidad. En este punto, las voces más optimistas insisten en que Colapinto aún puede encontrar su lugar, mientras que los críticos aseguran que Alpine no puede permitirse seguir esperando. La visión de los expertos. Diversos analistas han dado su opinión sobre la situación del argentino. El expiloto Juan Pablo Montoya señaló que el problema no está en la velocidad de Colapinto, sino en su capacidad mental para sostener la presión. Tiene talento, pero en Fórmula 1 necesitas un equilibrio total. Si la cabeza no está en su sitio, no importa lo rápido que seas, afirmó. Por su parte, el español Pedro de la Rosa fue más comprensivo: la adaptación a un equipo oficial siempre es dura. Hay que darle tiempo. Lo que importa es ver si aprende de sus errores.
Y yo creo que Colapinto tiene margen para hacerlo. Estas opiniones reflejan el debate actual. ¿Se trata de un talento en proceso de maduración o de una apuesta fallida? Los intereses de Liberty Media. Un factor adicional complica aún más el panorama. Para Liberty Media, empresa dueña de la Fórmula 1, la presencia de Colapinto tiene un valor estratégico innegable. El mercado argentino y latinoamericano es uno de los más pasionales, con audiencias gigantes que consumen la F1 con fervor. Tener un piloto argentino garantiza impacto mediático, venta de entradas y un crecimiento de la base de fans. En este sentido, algunos insiders del paddock sugieren que podría existir cierta presión política para que Alpine mantenga a Colapinto en 2026, aunque sus resultados no sean sobresalientes. Sería una decisión más comercial que deportiva, algo que no sería inédito en la historia de la categoría. ¿Continuidad o reemplazo? El gran interrogante es quién ocupará los asientos de Alpine en 2026. Con un mercado de pilotos muy activo, no faltan opciones. Jóvenes talentos de la Fórmula 2 presionan por una oportunidad, mientras que pilotos experimentados buscan continuidad. En ese contexto, Colapinto necesita resultados urgentes para justificar su permanencia. De lo contrario, su lugar podría ser ocupado por un nombre con mayor experiencia o por una promesa que llegue con menos presión mediática. Los rumores apuntan a que Alpine ya mantiene conversaciones con al menos 2 pilotos, aunque nada ha sido confirmado oficialmente. Lo cierto es que cada carrera que resta en 2025 se ha transformado en una especie de examen final para Colapinto. Cada adelantamiento, cada clasificación, cada decisión estratégica será observada con lupa. El margen de error es nulo. Una batalla contra el tiempo. La Fórmula 1 no espera a nadie. En un deporte donde los contratos se negocian con un año de anticipación, el tiempo juega en contra del argentino. Mientras se define el futuro de la parrilla 2026, Colapinto necesita mostrar que es capaz de reaccionar. El desafío es monumental, no se trata solo de sumar puntos, sino de recuperar la confianza de su equipo, de los dirigentes y de la afición. De demostrar que no es un producto de marketing, sino un piloto con el talento y la mentalidad necesarios para sostener una carrera en la élite. El desenlace está abierto y las próximas semanas serán decisivas. El paddock observa con atención, los fans argentinos contienen la respiración y Alpine analiza cada detalle. La gran pregunta sigue flotando en el aire, ¿habrá Franco Colapinto en la parrilla de 2026? El peso de la historia argentina en la F1. Para dimensionar lo que significa Franco Colapinto para la Fórmula 1, es necesario mirar hacia atrás y recordar la relación de Argentina con la categoría. Desde los tiempos gloriosos de Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón del mundo, el país construyó una tradición automovilística única. Fangio no solo fue un ídolo deportivo, se convirtió en un símbolo cultural, en una referencia eterna para generaciones enteras. Tras Fangio, llegaron otros nombres que mantuvieron viva la llama, como Carlos Reutemann, piloto competitivo en los años 70 y 80, que incluso luchó por el título mundial en 1981. Sin embargo, después de él, la presencia argentina en la F1 fue cada vez más esporádica. Los intentos de otros pilotos nunca lograron consolidarse, y el país pasó décadas sin un representante estable en la parrilla. Por eso, la llegada de Colapinto en 2024 fue celebrada como un renacimiento. No era simplemente un debut, era la esperanza de devolver a Argentina a la élite del automovilismo mundial. Su sola presencia en la parrilla ya era motivo de orgullo nacional. Pero con ese orgullo vino también una carga enorme de expectativas, comparaciones y presiones históricas. El efecto fandom y las redes sociales. Otro elemento que multiplica la presión sobre Colapinto es el fenómeno de las redes sociales. Cada movimiento, cada error y cada declaración se amplifican al instante. La comunidad de fanáticos argentinos en Twitter, Instagram y TikTok sigue cada paso con intensidad. Cuando logra un buen resultado, los elogios son desbordantes. Cuando comete un error, las críticas son feroces. Este ciclo emocional constante afecta directamente al piloto, que se ve sometido a una exposición mediática incesante. En contraste, pilotos de otros países cuentan con una cobertura más equilibrada. En Argentina, cada fin de semana de carrera se convierte en un acontecimiento nacional, con programas de televisión, debates en radio y portadas de diarios dedicadas a Colapinto. La magnitud del fenómeno mediático es tal que, en ocasiones, parece que se espera de él lo mismo que de un campeón consolidado. El análisis psicológico. Muchos expertos coinciden en que la clave para que Colapinto logre consolidarse no está solo en su capacidad técnica, sino en su fortaleza mental. La psicología deportiva ha ganado protagonismo en los últimos años en la Fórmula 1,
y equipos como Mercedes o Red Bull cuentan con departamentos especializados en este aspecto. En el caso del argentino, algunos sugieren que Alpine no ha invertido lo suficiente en apoyarlo emocionalmente. Cuando trabajas con un piloto joven, no se trata solo de darles un coche competitivo, sino también de acompañarlos en el proceso de adaptación, señaló recientemente un psicólogo deportivo vinculado al paddock. El propio Briatore reconoció que quizás fallaron en este punto. Sus palabras, aunque críticas, también reflejan cierta autocrítica. La pregunta es si Alpine está dispuesta a hacer el esfuerzo necesario para reconstruir la confianza de Colapinto o si prefiere buscar un reemplazo. Escenarios posibles para 2026. De cara al próximo año, existen 3 escenarios principales para el futuro de Colapinto. Continuidad en Alpine. Sería la opción más lógica si consigue cerrar la temporada 2025 con resultados consistentes. Aunque la paciencia de Briatore parece limitada, mantener al argentino podría representar una apuesta estratégica tanto en lo deportivo como en lo comercial. Cesión a otro equipo. No sería extraño que Alpine busque ceder a Colapinto a una escudería de menor exigencia, donde pueda recuperar confianza sin tanta presión mediática. Este camino ha sido utilizado con éxito por otros pilotos jóvenes en el pasado. Salida temporal de la F1, el escenario más duro, pero no imposible. Si los resultados siguen sin aparecer, Colapinto podría quedarse sin asiento en 2026. En ese caso, tendría que buscar opciones en la resistencia, la Fórmula E u otras categorías internacionales, con la esperanza de regresar en el futuro. La voz de los fanáticos. En medio de tantas especulaciones, la voz de los fanáticos no puede ser ignorada. En cada gran premio, las banderas argentinas se hacen notar en las gradas. La comunidad latina en Europa y América sigue apoyándolo de manera incondicional. Las redes sociales se han convertido en un termómetro del estado de ánimo colectivo. Frases como «almohadilla vamos Franco» o «almohadilla Colapinto 2026» se vuelven tendencia cada fin de semana. La presión popular es real, y algunos sostienen que podría influir en la decisión final de Alpine. La comparación con otros rookies. La parrilla actual de la Fórmula 1 cuenta con varios pilotos jóvenes que también enfrentan procesos de adaptación. Algunos, como Oscar Piastri en McLaren, lograron consolidarse rápidamente gracias a un entorno favorable y a un coche competitivo. Otros, como Logan Sargent, han sufrido para demostrar su valor y se encuentran en situaciones similares a la de Colapinto. La comparación es inevitable. ¿Es Colapinto un Piastri que necesita tiempo o un Sargent que corre el riesgo de desaparecer del radar? Los analistas dividen opiniones, pero coinciden en que el margen de maniobra es cada vez más estrecho. El mercado de pilotos, una jungla sin piedad. El mercado de pilotos de Fórmula 1 es despiadado. Mientras Colapinto lucha por demostrar que merece un asiento, otros nombres ya suenan con fuerza para 2026. Jóvenes talentos de la Fórmula 2, como Oliver Bearman o Theo Pourchaire, esperan su oportunidad. Al mismo tiempo, pilotos experimentados como Esteban Ocon o Valtteri Bottas buscan continuidad y podrían ofrecer a Alpine una opción más segura. En este contexto, el futuro del argentino se decide no solo en la pista, sino también en las negociaciones de despachos. Cada punto, cada resultado, puede inclinar la balanza. Conclusión provisional. La historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1 está lejos de resolverse. A diferencia de otros pilotos, su destino no depende únicamente de su talento. Está condicionado por factores históricos, mediáticos, comerciales y políticos. Lo que está claro es que el tiempo corre y que cada carrera restante en 2025 será un examen decisivo. El paddock observa, los dirigentes analizan y los fanáticos esperan con ansiedad. La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿logrará Colapinto consolidarse en la F1 o será recordado como una promesa que se apagó demasiado pronto?